Buenas tardes, sean todos bienvenidos a este sencillo pero significativo evento en ceremonia por el 35 aniversario de la Casa del Migrante en Tijuana. Déjenme callar, unamos nuestras voces en un mismo cantar, midamos las barreras, tomados de la mano y sin llamarnos extranjeros, así seremos más que cualquier distancia de millas de frontera. Les recordamos que es obligatorio el uso del cubrebocas dentro de la sala y únicamente se les permite retirarlo en el patio al momento de consumir bebidas o ingerir alimentos. Por su comprensión, muchas gracias. Despierta ya, en el mirarte Cristo está llamándote. Oh my nuestras voces en un mismo cantar, miramos las barreras, tomados de la mano y sin llamarnos extranjeros, así seremos más. En Honduras somos muy discriminadas. Hay mucha violencia, hay mucha corrupción, al igual que hemos sido amenazados a muerte por un grupo criminal, la Mara M13. Fuimos mandados por el título 42 de que la frontera estaba cerrada, de que eso no quería el procedimiento. En Honduras somos muy discriminadas. Si vamos por la calle nos tiran basura, nos gritan feo. Entonces las personas no las aceptan en la sociedad. Fui abusada sexualmente con intento de secuestro me atacaron por la espalda delante de mis hijos y nadie nos puede ayudar porque no podemos alzar la voz por el simple hecho de ser mujeres. Yo andaba de extranjera y tú me acogiste, which means I was a foreigner and you took me in. That's one of the key values of, I think, any humanitarian aid organization. We've never ever put any kind of excuse to provide the humanitarian answer that was required, meaning that we adapted even when the first caravan came here. Desde que llegamos, no habíamos comido, no habíamos tomado nada, y no nos ofrecieron alimento o agua. Llegamos y ha sido como un pedacito de cielo, ¿no? Donde hemos podido estar descansando, tenemos medicina, nos han ayudado a comprobar abrigos, casi todo. We are absorbing the public charge of public government institutions, and we're absorbing the charge of the poor, inhumane
public policy from the U.S. with, of course, the complicity of the Mexican government. Miles de migrantes han perdido la vida en la frontera entre México y Estados Unidos. Se quedan en medios, atorados en un muro confuso, donde ya no saben si vienen o van. Voltean hacia atrás, hacia su tierra y miran hambre, injusticia y violencia. Al frente se vislumbra la misma situación. La Casa del Migrante abrió sus puertas y el corazón hace 35 años y desde entonces no se han vuelto a cerrar, viviendo en virtud del servicio, el respeto y un gran amor al prójimo para lograr una transformación social que nos conduzca al bien común. Lo anterior no sería posible sin el trabajo de nuestro equipo de colaboradores y voluntarios, de la mano de nuestras alianzas y nuestra gente, su compromiso, su cooperación y solidaridad, en el objetivo que compartimos todos, proveer apoyo integral, brindando atención oportuna a los migrantes más vulnerables. Agradecemos a cada una de las personas que el día de hoy nos acompañan y que nos han acompañado a lo largo de estos 35 años en el fomento y desarrollo de una sociedad más fuerte, unida y colaborativa. El día de hoy, además de la grata presencia de todos ustedes, contaremos con la intervención del excelentísimo señor arzobispo de la Arquidiócesis de Tijuana, don Francisco Moreno Barrón. Del Superior Provincial, Padre Miguel Álvarez, CS. Del Dr. Rafael Alarcón Acosta. Y del Padre Patrick Murphy, CS, director de la Casa del Migrante en Tijuana. A continuación, me permito presentar al Padre Miguel Álvarez, CS, Superior Provincial, quien hará algunos comentarios con motivo del 35 aniversario de la Casa en Tijuana. El Padre Superior Provincial, Miguel Álvarez, es originario de Durango, México. Habiendo experimentado el fenómeno migratorio como una realidad constante en su familia desde la infancia, se unió a la congregación escalabriniana atraído por el carisma del beato Juan Bautista Scalabrini y su sueño de hacer del mundo una patria donde todos caben. Ha sido misionero sacerdote por 25 años y ha desempeñado su ministerio en el área de la formación de futuros misioneros y en el ámbito parroquial por todo este tiempo. Por varios años se dedicó a la enseñanza en distintas universidades y entidades académicas. Cuenta con una maestría en divinidad por la Escuela de Divinidad de la Universidad de Chicago. Fue electo superior provincial a finales del año 2017 y actualmente se encuentra desempeñando este servicio en la administración de la provincia San Juan Bautista, de la cual esta Casa del Migrante forma parte. Adelante, por favor, superior. Buenas tardes a todos. Me alegra enormemente compartir con ustedes este momento de celebración. Yo creo que celebrar los aniversarios nos brinda la posibilidad de honrar los caminos recorridos, descubrir que desde siempre la historia humana se ha construido así, paso a paso, esfuerzo a esfuerzo, sueño a sueño. Este tipo de celebraciones nos ayudan también a comprender que las obras grandes son el resultado de un esfuerzo en conjunto, que nadie puede establecerse válidamente por sí solo o por sí sola. Y que si hoy estamos acá, entendemos que se trata gracias al esfuerzo de quienes a lo largo de esta larga jornada de servicio se han unido al proyecto, estableciéndolo con solidez y profecía. Estableciéndolo en medio de una sociedad que cada vez más se empeña en hacer de la indiferencia y la apatía para con el necesitado una tristísima praxis. La Casa del Migrante en Tijuana surgió como respuesta a las inquietudes que la presencia de innumerables migrantes llegados a esta ciudad fronteriza despertaron en un hijo de Scalabrini. Era la década de los 80 y la llegada de hombres y mujeres con ganas de cruzar hacia el norte
poblaba las calles de esta metrópoli con rostros desconocidos. Los miles de sin nombre que por perseguir un sueño habían dejado todo lanzándose a la aventura del camino, despertaban como siempre la sospecha y la desconfianza entre los locales. Por años, Tijuana ha sido espacio de llegada para quienes veían en el norte una posible respuesta a sus vidas frustradas, a sus esfuerzos cansados y a sus estómagos vacíos. Padre Rigoni descubrió en esa muchedumbre en marcha un espacio abierto para la caridad cristiana. El cañón Zapata se volvió cenáculo donde el pan partido caía en manos callosas que buscaban rentarse por unos cuantos dólares, y la palabra compartida se asentaba en corazones de gente en marcha que habían aprendido a esperar contra toda esperanza. Después de esas reuniones a campo abierto en la línea, donde la iglesia peregrina se volvía expresión profética de un mañana donde todos nos sentiremos en casa, la construcción de un espacio para acoger esas manos callosas, esos corazones anhelantes y esos pies cansados, fue el siguiente paso en los comienzos de una historia que esta tarde nos congrega para celebrar este lugar, donde si es cierto el rasgo de los rostros, la lengua en que se canta y el color de la piel que viste a sus huéspedes ha cambiado, se ha diversificado, también es cierto, siguen siendo los mismos corazones anhelantes, las mismas manos con ganas de trabajar y los mismos pies cansados. La historia escrita al interior de los muros de esta casa no habría podido ser posible sin la generosidad de un ejército de voluntarios que con su generosidad sin límites, su servicio efectivo y su capacidad para desafiar la indiferencia, ha hecho posible que aquí se atienda al desconocido con gentileza efectiva. Los cientos y cientos de jóvenes voluntarios que a lo largo de estos 35 años han pasado por este lugar, es lo que ha hecho posible que quienes llegan acá puedan verdaderamente sentirse en su casa. Sería imposible nombrar a los tantos y tantas que aquí han hecho un voluntariado, y por ello en la persona de quienes actualmente sirven en esta categoría, me gustaría agradecer su capacidad de entrega, su dedicación desinteresada y su entusiasmo profético. De verdad que ustedes, voluntarios, son los que hacen de este ambiente una experiencia esperanzadora. Eso es precisamente lo que hace tan único el servicio del voluntario. Con su coraje y su dedicación provocan que la caridad se establezca y que los migrantes que hasta aquí llegan se vuelvan el objeto de nuestro servicio y no la excusa para distribuir la generosidad de nuestros bienhechores en una burocracia sin límites y sin ética. La lista de misioneros escalabrinianos que han servido como directores de esta misión es bastante nutrida. A todos ellos, mi gratitud. En los últimos tiempos hemos contado con el liderazgo del Padre Pat, un hombre convencido de que el servicio al migrante y a quien busca refugio y asilo es un principio evangélico que no podemos pasar en alto. Es un principio no negociable. Su coraje al momento de defender la dignidad de quienes hasta acá llegan es un testimonio clarísimo de lo que significa ser un hijo legítimo de Scalabrini, de lo que implica ser un hombre sin doblez y sin arruga. Junto al director, el grupo de colaboradores en las distintas áreas de servicio se vuelve un equipo efectivo al momento de establecer entre los migrantes la convicción de que al llegar a esta casa, desinteresadamente y sin importar su situación particular, cada uno puede sentirse en su casa. El patronato que desde los inicios de esta aventura ha sostenido el proyecto con un respaldo amplio y sólido, es también una parte importante en el engranaje de la historia que aquí se escribe. Su convicción y su dedicación desinteresada hacen posible que la misión salga adelante con éxito y buen tino. A cada uno de ustedes, a cada una de ustedes, nuestra gratitud. No podemos pasar por alto el apoyo que la iglesia local de Tijuana ha brindado a esta misión desde sus orígenes. La manera cordial y solícita con la que los pastores de la diócesis han acompañado nuestro servicio misionero en este lugar es un ejemplo claro de la importancia de hacer sinergia de carismas, según lo proponía San Juan Pablo II, logrando con ello que los más necesitados, los predilectos de Dios, salgan beneficiados.
Señor Obispo, gracias por su presencia esta tarde. Seguimos en marcha trabajando en la Iglesia, desde la Iglesia y para la Iglesia. La realidad actual de Cortijos en Marcha nos recuerdan que a pesar de los intentos futiles de quienes no lo entienden, no es posible ponerle barreras al hambre. Que no es posible frenar el avance de quienes amenazados y atemorizados miran hacia el frente como la única opción válida. Que nunca podrán los intentos inútiles de los poderosos aplastar la marea humana de quienes con tristeza descubrieron que la tierra madre ya no tiene más con qué amamantarles. Y como única opción posible queda la salida y la búsqueda más allá de los ambientes conocidos. Como para no ahogarse en la sofocante realidad de una violencia que ya no conoce límites, de una escasez que de pronto se creció más allá de lo posible, de una falta de oportunidades que de pronto provoca que el mañana se reduzca demasiado, de amenazas que se han vuelto tan constantes que provocan que la vida pierda su encanto, de estrecheces que hacen reventar incluso los caracteres más forjados. Porque esto lo sabemos, y lo sabemos muy bien. La migración no es el problema, es la síntoma que nos anuncia problemas de fondo mucho más establecidos y estructurales. De esos que si seguimos ignorando, terminarán por reventar la sociedad provocando que el caos impere allí donde otrora reinaba la concordia, la fraternidad y las posibilidades. Celebremos pues el aniversario de este espacio de acogida y hospitalidad como un intento de respuesta a un fenómeno que sigue desafiando las estructuras corruptas y caducas de un mundo que de pronto se niega a celebrar un nuevo amanecer. Agradezcamos la posibilidad de volvernos signos proféticos de un reino que ya ansía sentarse entre nosotros. Y no olvidemos que cuando el ser humano se mueve, la historia se mueve. Y desde aquí contemplamos cómo ese avanzar nos apunta a realidades que aún están por venir, sabiendo que si continuamos soñando juntos, muy pronto ese sueño se convertirá en realidad. La posibilidad de un mundo sin barreras, la magnífica posibilidad de una sociedad donde caben todos. Gracias. Muchas gracias, Superior. A continuación, el doctor Rafael Alarcón Acosta expondrá Migración en Tijuana, recorrido histórico de 1965 a 2022. Me permito presentarlo. El doctor Rafael Alarcón Acosta ha sido profesor investigador en el Colegio de la Frontera Norte en Tijuana desde el año 2000. Obtuvo su doctorado en Planeación Urbana y Regional. Desde los inicios de la década de 1980, sus investigaciones y publicaciones se han enfocado en la migración internacional, migración de México a Estados Unidos y políticas de inmigración y emigración. Entre las distinciones más recientes del doctor Alarcón Acosta se encuentra la beca como Distinguished Visiting Fellow por parte de Advanced Research Collaborative, la beca Edward LaRocque Pinker Visiting, y recientemente el doctor Alarcón recibió la distinción de Investigador Nacional Emérito por parte del Sistema Nacional de Investigadores de México. Felicidades y adelante, por favor, doctor. Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Y quiero agradecer también la invitación del padre Pat para participar en esta celebración del 35 aniversario de la Casa del Migrante. Pero con la invitación venía la tarea de que tenía que preparar esta presentación, que me dio mucho gusto hacerla. Y lo que voy a tratar de hacer es tratar de reconstruir el contexto de cuando surge la Casa del Migrante en Tijuana, y luego seguir más o menos cuáles son las condiciones en las que se ha desarrollado a lo largo de los 35 años, sobre todo
enfocándome en las distintas poblaciones de migrantes. Entonces, esto me dio mucho gusto hacerlo porque, como podremos ver, esta es una historia de 35 años, como decía el padre Miguel, de mucha generosidad, de muchísima gente que ha colaborado para que esta obra sea posible. Entonces, voy a tratar de hacer en esta celebración, en esta análisis de la Casa del Migrante, el análisis de 3 movimientos migratorios. La Casa, como todos sabemos, surgió más que nada por las migrantes que llegaron a Tijuana con el deseo de cruzar a Estados Unidos. Pero también en los años 80 había una gran migración interna de otras partes de México hacia la frontera norte, pero específicamente a Tijuana. Y posteriormente empezó a desarrollarse también el movimiento de los migrantes en tránsito. O sea, todos los migrantes que desde los fines de los años 80 empezaron a llegar, sobre todo de Centroamérica, para tratar de cruzar Estados Unidos. Más recientemente, estos migrantes, sobre todo con la llegada de los haitianos alrededor de 2014, se convirtieron en solicitantes de asilo en Estados Unidos. Entonces, voy a tratar de ver muy rápidamente el análisis de estos 3 grupos de migrantes. La siguiente. Bueno, esta es una gráfica que más o menos refleja cuál es la historia de la migración de México a Estados Unidos, que es de un crecimiento muy importante, sobre todo a partir de la década de los 70, que crece hasta pasar 12 millones de personas que viven en Estados Unidos, para alrededor del año 2005 empezar a bajar los números. Entonces, este es un retrato muy bueno de la migración mexicana. La siguiente. Pero, si yo consideraría que hay 6 periodos en la historia de la migración de México a Estados Unidos, la Casa del Migrante empieza a jugar un papel fundamental, sobre todo a final del programa Bracero, que se llevó a cabo entre 1942 y 1964. Este convenio, por medio del cual los gobiernos de México y Estados Unidos colaboraron en la Segunda Guerra Mundial. México empezó a aportar trabajadores para Estados Unidos. Luego, el periodo siguiente fue entre 1965 y 86, cuando se acabó el programa Bracero, pero ya la migración mexicana ya estaba establecida, ya estaba funcionando. Entonces lo que siguió fue simplemente que los migrantes cruzaban la frontera de manera indocumentada, porque era una frontera porosa y era una migración temporal. Los migrantes estaban en Estados Unidos por un tiempo, trabajaban y luego regresaban a México. Posteriormente, entre 1986 y 1993, pero en 1986, Estados Unidos, el Congreso de Estados Unidos aprueba una ley por medio de la cual regularizó a una gran cantidad de personas indocumentadas, alrededor de 3 millones, la mayor parte mexicanos, y eso hizo que en Estados Unidos se empezara a asentar muchísimas familias de los que ya habían conseguido la residencia permanente. Es en este periodo, obviamente, cuando surge la Casa del Migrante. Es en el periodo donde hay una gran movilización de personas, sobre todo de familias, que tratan de cruzar para unirse a los padres. Generalmente los hombres son los que estaban en Estados Unidos para quedarse. Y finalmente, entre 1993 y 2018, es cuando hay una restricción a la inmigración junto con la criminalización. Empezaron la construcción de los muros, el muro aquí de Tijuana,
Pero también posteriormente, en 1996, otra reforma a la ley de inmigración facilitó la deportación de muchas personas, incluidos los residentes permanentes. Y la casa en los últimos años ha dado apoyo a muchísimas deportadas. Pero no se trata solamente de deportados que trataban de cruzar la frontera y como en el periodo anterior. Aquí estamos hablando de hombres y mujeres que tenían una larga vida en Estados Unidos, familias, muchos de ellos propiedades, y que son deportados de Estados Unidos. Bueno, voy a ir muy rápido. Este es el programa Bracero. La siguiente. Esta foto ilustra muy bien el programa Bracero. Es un vagón de ferrocarril con braceros que van a trabajar a Estados Unidos. Si tuviéramos tiempo podríamos analizar sobre todo los distintos sombreros para ver de qué origen eran los migrantes. Pero como podemos ver, son hombres que iban muy contentos porque iban contratados para trabajar a Estados Unidos. Al llegar a la frontera empezaban a venir las malas sorpresas. Siguiente. Que por ejemplo era la fumigación de los braceros, ¿no? Para quitarles supuestamente los piojos y todo eso. Entonces no era una relación muy de amigos, sino que había situación también de que Estados Unidos era el que ponía las reglas. Adelante. Bien, ya cuando termina el programa Bracero, Tijuana empieza a recibir muchos braceros que se establecen aquí, en esta ciudad. Entonces hay muchas familias tijuanenses que se establecieron en Tijuana luego de que los padres trabajaron como braceros. Pero también empezó a haber otra reforma a la ley de inmigración que liberalizó la inmigración a Estados Unidos. A partir de 1965 se eliminaron las cuotas por nacionalidad, por lo que la migración a Estados Unidos se hizo más abierta. Antes había restricciones para inmigrantes, sobre todo del sur y este de Europa y de Asia, pero en 65 termina eso. Y entonces, sí, entonces se da el establecimiento en Estados Unidos de antiguos braceros y sus familias también, y Tijuana se empieza a convertir en el principal lugar de cruce a Estados Unidos, porque anteriormente era Ciudad Juárez. Ciudad Juárez era el principal lugar de cruce porque estaba conectado con la Ciudad de México por ferrocarril. Y pues Tijuana estaba totalmente aislada, el ferrocarril no llegó a Tijuana, la carretera, la rumorosa, tardó muchísimos años en ser construida y era muy peligroso cruzar. Sin embargo, ya a partir del 65, Tijuana empieza a convertirse en el principal lugar de cruce. Y entonces aquí ya vamos viendo cómo la Casa del Migrante llegará a ser, por eso se estableció en Tijuana. También el gobierno de México empieza una política que se llama la política de no política, lo cual significa que, considerando los beneficios que trae a México la migración a Estados Unidos, lo mejor es no hacer nada y es hacer que las cosas funcionen como funcionan, la política de no política. Adelante. Bien, entramos a la famosa reforma a la Ley de Inmigración de 1986, la Ley de Reforma y Control de la Inmigración, que se llama la IRCA, le decimos nosotros. Sobre todo hubo una gran amnistía para los indocumentados. Y como pongo allá abajo, más de 3 millones de migrantes
obtuvieron residencia permanente, 2.300.000 eran de México. Fíjense la gran cantidad de personas que se convirtieron en residentes permanentes legales. Y esto fue lo que atrajo a muchas familias para ir a vivir y establecerse en Estados Unidos. Y este es el periodo donde se funda la Casa del Migrante. Y esta es una foto del Cañón Zapata, que mencionó usted. El padre, Flor María Rigoni, está allí celebrando misa en el cruce para Estados Unidos. Como ustedes pueden ver, es una frontera totalmente porosa, no hay muros, es fácil de cruzar hacia Estados Unidos y también de regreso. Este es el año 88. Esta es una foto del archivo del Colegio de la Frontera Norte. Entonces, el 4 de abril de 1987 se funda la casa. Y a mí me pareció muy interesante recuperar lo que decía el padre Flor María Rigoni, que decía que en 1985 se había alcanzado el punto más alto de las deportaciones, cuando la Border Patrol deportó a 680,000 personas en la sección Tijuana mexicana. Entonces, había una gran población en Tijuana que no estaba integrada, sino que era una población que o había sido deportada o esperaba cruzar a Estados Unidos. Entonces, los escalabinianos vieron esta necesidad. Como dice el padre Rigoni, nuestra respuesta delante de aquel éxodo bíblico fue abrir una casa para estos hijos e hijas de nadie. Y entonces es cuando se inicia la casa del migrante. Siguiente. Es lo siguiente. Vamos. Les voy a presentar unas fotos de lo que era el Cañón Zapata. Como ven, frontera sin vigilancia, porosa, se podía ir y venir sin mucho problema. La siguiente. Ese era el alambrado, que era fácil de cortar y de pasar de un lado a otro, ¿no? Era muy fácil. La siguiente. Los agentes de la patrulla fronteriza pues vivían de los migrantes, entonces tenían una relación buena con sus clientes. Era una relación buena, no es lo que ha llegado a ser hoy. Había una relación, sobre todo con las personas de la colonia Libertad. Y pues también había una oportunidad de negocio. Si había una gran concentración de migrantes esperando cruzar y les daba hambre, pues a este señor se le ocurrió poner su venta de carne asada y le puso el comedor El Hilo. Será apropiado para el horario. Bien, luego viene este otro periodo de, sobre todo 1993, cuando sigue la migración indocumentada y el gobierno de Estados Unidos decide empezar a detenerla de una manera muy decidida. Entonces empieza la construcción de muros, pero también el uso de tecnología, la contratación de más agentes para empezar a detener la migración. En 1996 se da de nuevo una reforma a la ley de inmigración que, entre otras cosas, facilita la deportación formal de las personas. Ahora, en la ley de inmigración de Estados Unidos, es muy fácil deportar formalmente aún a los residentes permanentes. Luego, en 2001, como consecuencia de los ataques del 11 de septiembre, se aprobó también la ley patriótica. Y a partir de 2002 empieza a haber esta gran cantidad de personas, sobre todo hombres, que son deportados de Estados Unidos. Formalmente, porque ese es lo que en inglés le llaman removal.
sea, con consecuencias para el futuro, de que no pueden regresar en 5, en 10 años, en 20 o de por vida. Y empieza a haber personas que son deportadas por tener algún problema en sus carros en Estados Unidos, como no tener un faro quebrado, por ejemplo, puede ser la causa, o pasarse un alto. Pero también empiezan a ser deportados todas las personas que empiezan a caer en el sistema de justicia de Estados Unidos. Y un problema muy grave es que muchos mexicanos, sobre todo hombres, son deportados por conducir bajo la influencia del alcohol, o por lo menos de ser acusados. Y desde ese momento, cualquier persona que cae en el sistema de justicia es muy probablemente que sea deportada. Todo esto duró por muchos años hasta que empezó la pandemia. En marzo de 2020, cuando todos nos tuvimos que encerrar en nuestras casas, pues también los agentes de inmigración se fueron a sus casas y dejaron de deportar a las personas. El gobierno de Estados Unidos lo que hizo fue poner el otro sistema que se llama el Título 42, por medio del cual a las personas que se les detenía en la frontera eran rápidamente deportadas a la ciudad fronteriza mexicana de donde eran detenidos, no importando la nacionalidad. Se deportaba a mexicanos, pero también africanos, centroamericanos a México. Ese es el famoso Título 42. Bien, hasta aquí en la migración a Estados Unidos. Ahora, muy rápido, quisiera hablar desde la migración interna, que es la migración que se da de otros estados de México hacia Tijuana. Por ejemplo, pues yo soy un inmigrante interno porque yo nací en Guadalajara, en Jalisco. Entonces ya tengo 22 años en Tijuana, pues soy claramente un inmigrante interno. Este es un mapa que muestra cuáles son los estados que tienen la atracción migratoria más fuerte que tuvo entre 2015 y 2020. Y aparecen 3 estados en México que atraen muchos migrantes. Uno es Baja California Sur y Quintana Roo. Entonces, de entrada, a pesar de las dificultades de la economía de Tijuana y de Baja California, sigue siendo un estado que atrae todavía muchos inmigrantes. ¿La que sigue? En 1986, unos colegas míos del colegio hicieron una encuesta en Tijuana en los hogares de las familias de Tijuana. Y entre otras cosas encontraron los orígenes de las residentes, de los habitantes de Tijuana. Y apareció que 1 de cada 5, el 21% eran de Jalisco, luego el 12% de Sinaloa, el 9% de Michoacán, el 8% del Distrito Federal, 6% Sonora, 5% Guanajuato y luego los otros estados. Esto, en mi opinión, tiene mucha importancia porque muestra cómo esta ciudad se fundó fundamentalmente de personas del centro-occidente de México, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Zacatecas, que es una región donde la Iglesia Católica es muy, muy importante. Es lo que un historiador le llama el Guajalmich, Guanajuato, Jalisco, Michoacán. Además, yo soy de Guajalmich, además de que es una población que tiene un profundo catolicismo, es también una población que desde los orígenes de la migración a Estados Unidos vivía
migrantes a Estados Unidos. Entonces, vean ustedes la distribución. Jalisco y luego Sinaloa. Sinaloa tiene una gran importancia también como origen de los inmigrantes a Tijuana. El Distrito Federal también, sobre todo después del terremoto de 1985. Y muchos de mis colegas del Colegio de la Frontera Norte incrementaron el número de los del Distrito Federal porque llegaron a vivir aquí. Con todo, y que en todo México había una actitud de rechazo a la gente del Distrito Federal. Había un gran rechazo y Baja California no era la excepción. La siguiente. ¿Qué pasa en 2020 con los estados de origen de los inmigrantes? El mapa aquí, el que más fuerte sea el color, es más fuerte la importancia del estado de origen. Y como pueden ver, pues Sinaloa sigue siendo un estado importantísimo del origen de los migrantes. Lo mismo Sonora. Jalisco todavía pinta bien ahí con color fuerte, pero Chiapas aparece. Chiapas es un estado importante de origen de migrantes. Y luego de aquel lado también Veracruz. Entonces, en estos 20, como 40 años, hay una transformación en los orígenes de la población de Tijuana. La siguiente. Y ahora vemos, de acuerdo a datos del Censo de Población de 2020, que Sinaloa se convierte en el estado más importante de origen de los inmigrantes en Tijuana. Jalisco pasa al segundo lugar, pero surge Chiapas como el tercer estado de origen. Esto es muy importante. Michoacán ya había estado, Guerrero es un nuevo estado también de origen. Lo mismo que Veracruz. Entonces, podemos ver aquí cómo esta ciudad se empezó a enriquecer con otras tradiciones de otras regiones de México, sobre todo del sur de México. Como ustedes probablemente sabrán, esto fue ocasionado más que nada por la industria maquiladora que empezó a reclutar a trabajadores, sobre todo de Chiapas y Veracruz, que enviaban autobuses para traer trabajadores y luego se asentaban. Entonces, esta es una gran transformación. Estaba queriendo arreglar este cuadro, pero ya no me alcanzó. Pero es muy importante porque muestra la población nativa, o sea, los que nacieron en Tijuana, con la población que nacimos fuera de Tijuana, pero que vivimos aquí. Entonces, por ejemplo, en Baja California, los que nacieron en Baja California son más de la mitad, 56%. Los que nacieron en otro estado son 38%. Pero veamos que en Mexicali los nativos tienen una gran proporción, un gran porcentaje, un alto porcentaje. 67% de la población de Mexicali nacieron en Baja California. ¿Qué pasa con Tijuana? Es el que 50% más o menos. Un poquito arriba del 50%, ¿verdad? Entonces, un poquito más de la población de Tijuana ya es nacida en Tijuana. Lo cual significa que los inmigrantes estamos bajando en proporción. Y esto es bien interesante porque probablemente podríamos pensar que el apoyo de la población a la casa del inmigrante se da en buena parte porque tenemos nuestros orígenes de inmigrantes y que como somos inmigrantes queremos ayudar y acoger a nuevos inmigrantes. Entonces, no quiere decir que los nativos no sean generosos, no. Es simplemente esa connotación de una población muy importante de inmigrantes. La siguiente, por favor. Bien, y ya para terminar, quiero hablar un poquito de los migrantes en tránsito
y luego solicitantes de asilo. Por definición, estas personas no quieren quedarse en Tijuana. Vienen en tránsito, vienen pasando por esta ciudad, pero como ustedes saben, pues en este proceso muchos se quedan. Y ha habido, como nosotros sabemos, recientemente, bueno, digamos desde la década de los 80, pero más que nada los 90, empezó un movimiento muy importante de migrantes de Centroamérica que huían de las guerras en Centroamérica, sobre todo El Salvador, Nicaragua, pero también Guatemala. Entonces, estas personas cruzaban todo México para tratar de llegar y cruzar de manera indocumentada a Estados Unidos. Fueron algunos de los migrantes en tránsito más importantes. Aquí hay que recordar que Estados Unidos intervino en estas guerras, intervino en Nicaragua, intervino también en El Salvador. Entonces hay allí una responsabilidad histórica en la generación de este movimiento de migrantes en tránsito. Siguiente, por favor. Pero luego, más recientemente, los migrantes en tránsito empezaron a solicitar asilo. Ya no solo tratar de cruzar de manera indocumentada, sino de solicitar asilo. Y eso es porque la Convención de las Naciones Unidas de 1951 confiere este estatus de refugiado, pero de una manera muy estricta. Solamente se da a personas que tienen temores fundados de ser perseguidos por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas. Entonces, la pobreza no es una causa para asilo, ni la violencia doméstica, ni el desempleo. Entonces, adelante. Entonces, Estados Unidos puede otorgar asilo por estas razones. Claro que sí, poco a poco se han ampliado también las razones, pero de cualquier manera el asilo es muy, muy restringido. ¿Y por qué es que llegan los migrantes a la frontera para pedir asilo? Bueno, como lo vimos muy claramente con los haitianos, ellos sabían muy bien que el asilo afirmativo se puede solicitar en un puerto de entrada o desde el interior de Estados Unidos en un periodo no mayor de un año. Entonces, ellos al llegar aquí saben que si van al puerto, a la garita y dicen que solicitan asilo, tienen que tener una entrevista. Como nosotros sabemos, esto no ha sido posible para muchas personas. Y con la pandemia esto definitivamente se cerró. Entonces, ¿se acuerdan? Eran los centroamericanos a partir de los 80s, 90s, luego los haitianos en 2014, en 2018 las caravanas de los centroamericanos que llegaron a las ciudades fronterizas, y ahora en 2022 los ucranianos que vienen por la guerra entre Rusia y Ucrania. Yo ya fui a ver la unidad deportiva, hacer una visita a la unidad deportiva donde están una gran parte de los ucranianos, y pues obviamente las condiciones en las que están ellos allí son mucho mejores de las que estaban los centroamericanos en 2018. Afortunadamente hay abundancia de agua, comida y un autobús fuera de la unidad para llevar a los ucranianos a su cita a la frontera. Entonces, todos estos movimientos que pasan por Tijuana, de sur a norte y de norte a sur con los deportados y los que regresan voluntariamente, son estas personas que han sido atendidos en esta
casa del migrante, ha cumplido esa misión de una manera muy generosa y contando también con el apoyo de muchísima gente de Tijuana. Y pues agradezco de nuevo la invitación del Padre Pat para reflexionar sobre esto. Espero. Muchas gracias por su intervención, doctor. Siguiendo con el programa, el padre Patrick Murphy, CS, director de la casa, hablará sobre los 35 y me permito presentarlo. Nueva York, Chicago y Toronto. Se graduó de la Universidad Dominicana River Forest, Illinois, en 1974 con una licenciatura en psicología y en 1979 completó su maestría en divinidad escalabriniana. Pastor de una gran parroquia hispana en Los Ángeles, provincial de la provincia occidental escalabriniana, director del ministerio hispano en la arquidiócesis de Kansas City. El 1 de mayo de 2013 fue nombrado director de la Casa del Migrante en Tijuana, México. Adelante, padre. Buenas tardes. ¿Me escucha? Sí. Muy bien. Yo llegué aquí de joven, estoy saliendo de viejo, porque no hay duda, ¿no? Pero, no cantas. No vas a trabajar mañana. Quiero agradecer a Padre Miguel para darme un título nuevo. Hijo de coraje. Me encanta este título. Porque me han llamado hijo de diferentes cosas. Pasado. 35 aniversario de la casa. Qué bueno que estamos aquí, porque ya tenemos 3 años que no tuvimos ninguna celebración. Ahorita estamos con algo pequeño. El próximo año esperamos que va a ser algo grande con la comida que siempre hacemos. Por los que han venido por la comida, el próximo año, ¿no? Adelante. Quisiéramos proporcionar a todos ustedes unos comentarios sobre cómo hemos vivido en los 35 años. Una historia rápida. Porque en la historia podemos aprender muchas cosas que cosas tal vez hemos olvidado en el camino. Más de 260,000 migrantes han pasado a la vida de esta casa. Un poquito menos los últimos 2 años, pero antes, muchísima gente todos los días. Adelante. Esos son los números en términos grandes. Pueden ver que cuando comenzamos era con 12,000, 11,000, 10,000. Y este año no llegamos a 1,000 por la pandemia. Pero vamos adelante, vamos a recuperar. Adelante. Después de todos estos años, la Casa Migrante ha madurado mucho. Se ha reafirmado como una de las más importantes dentro de la sociedad de Tijuana, guardando siempre la identidad de atención a los migrantes más vulnerables. Esta es nuestra especialidad. La casa ha mejorado la forma de servir a los migrantes. Hemos hecho muchos cambios. Vino alguien de visita hoy y dijo, ¿qué es esto? ¿Tiene niños? ¿Tiene familias? Sí, tenemos todo el mundo aquí. Adelante. Por muchos años fuimos una casa dedicada al servicio a los hombres deportados. Llegando aquí en 2013, 100 personas por noche, todos deportados. Después de 2 años, yo decía, mira, tengo una idea de cómo podemos progresar, qué podemos hacer. Y después cambió todo con los diferentes cambios de migración. Sin embargo, con la llegada de COVID-19, todo cambió también. Desde hace 12 años, la Casa Migrante se ha convertido en una casa de deportados, una casa para familias. La gran mayoría con el sueño americano de pedir asilo. Y parece que ya en mayo van a tener la oportunidad. Esa es la buena. La mala, 95% van a ser rechazados. Pero también esto es un desafío para Tijuana. ¿Cómo va a responder? ¿Qué vamos a ofrecer a esta gente que va a llegar? A lo largo de estos años hemos observado un aumento de casas de migrantes en la frontera del norte
aquí, desde 2016, aumentaron hasta 30 casas migrantes, 31, 32, solamente Dios sabe cuántos hay. Pero hay muchas casas de migrantes en Tijuana. Desde su fundación, en 87, la Casa Migrante recibió migrantes, principalmente del sur de México, algunos centroamericanos, unos sudamericanos y algunos otros países, pero la gran mayoría eran mexicanos. Al principio la misión era compartida con los hermanos escalavianos, esta es parte de nuestra historia, y gracias a Dios, ellos también miró la necesidad y fundó la Casa de Madre Santa, que es vecina de nosotros, para las mujeres y niños migrantes. De acuerdo con estas estadísticas, desde un principio la Casa ha recibido migrantes deportados, simplemente repatriados, en su intento de ingresar a los Estados Unidos. Algunos con varios intentos de cruce, y sigue hoy día. En 2001, 39 deportados, y en 2002, 53%, y a partir del año 2010, 92% de los migrantes deportados que llegan a la casa eran gente deportada. ¿Sí? Tijuana, podemos decir, clave de lectura de toda la frontera. 35 años de camino, fue la asociación puesta sobre el Palacio Municipal. Aquí empieza la patria. Pero para muchos la patria empieza en la Casa de Migrante, por su primer conocimiento de lo que es México. ¿Verdad? Padre Flor, este es un foto recién. Llegó al año pico de deportaciones. La misma frase que hizo Rafael, de parte de Border Patrol de los Estados Unidos, el año fiscal septiembre 85, septiembre 86, el número de deportaciones por parte de INS alcanzó su pico con 1.8 millones, de los cuales unos 680,000 en el distrito de San Diego, que extiende Tijuana, Mexicali. Porque hoy en la noticia diciendo, no, que hemos tenido tantos migrantes. No saben su historia. Que quiero hacer nomás 3 preguntas. ¿De dónde venimos? ¿Por dónde estamos y a dónde vamos? Adelante. ¿De dónde venimos? Poquito nuestra historia hasta abril 2022. Creo que Rafael dijo esto también. Robó casi todas mis ideas. Hace 25 años fui a abrir una casa, signo de contradicción, que se reveló sacramento de la diaconía de Caín. Fue la respuesta humana a la respuesta de una ley que muestra en todo momento la fragilidad de una orden sin la posibilidad de entrar en un diálogo y mover el corazón a la compasión. Es un reto que lanzó a mí mismo y a todas las personas de buena voluntad. Esto es lo que dijo el Padre cuando llegaba aquí en 86, más o menos. Adelante. Con esas palabras proféticas del Padre Flor, podemos observar que las cosas no han cambiado mucho en los últimos 35 años, porque seguimos con la misma lucha todos los días. La casa, voy a hacer cita de Rafael y Macri, la Casa de Migrante de Tijuana, Baja California, fundada en 87 por los misioneros de San Carlos Californianos, en la época que la ciudad era el principal lugar de cruce documentado y indocumentado a los Estados Unidos. Además de ser un destino de intensa migración interna, desde estos años Tijuana y San Diego, California, han desarrollado como un gran metropolitano transfronteriza y comparten la frontera internacional y más transitoria en el mundo. Eso es lo que dijo Rafael y su esposa en el 25 aniversario de la casa. En sus 35 años de operación, la Casa Migrante ha dejado refugio 260,000 personas, siendo pionera en este tipo de instituciones y ejemplo por otras casas también.
La Casa Migrante de Tijuana surgió por proporcionar los servicios más elementales, como alimentación, hospedaje, a los migrantes en tránsito que han llegado a Tijuana en estos años, sin mucha ayuda del gobierno. Adelante. Luego del periodo de legalización masiva iniciado en 86 con la Ley de Reforma y Control de Migración, los migrantes atendidos en este refugio han tenido que enfrentar una frontera más vigilada que pone en peligro su integridad física y sus vidas. Adelante. A partir del 2003, con la interiorización de esta vigilancia, se inició una etapa de deportaciones, luego la fundación del Departamento de Seguridad Nacional, en un contexto en que la migración indocumentada se había convertido en un asunto de seguridad nacional. Luego los ataques de 11 de septiembre de 2001 no nos ayudaron por nada, porque en cada migrante viene posible terrorista. A lo largo de los 35 años, nosotros con apoyo de activa y generosa sociedad civil de Tijuana, con la participación de voluntarios nacionales e internacionales, y con los migrantes mismos, han tratado de solucionar el problema de migración que ha sido causado por los sistemas económicos de las estructuras políticas de México y Estados Unidos. En la ruta histórica de la Casa Migrante, Tijuana ha corrido muchos eventos, todos conectados con relaciones humanas propias de fenómenos de migración. Desde 35 años de trabajo, los hechos, incidentes, los relatos de las vidas que han pasado por la casa, por un lado, se analizan como cotidianos a pesar de que son verdaderos dramas de dolor, tristeza, horror y frustración por causa de la injusticia que se multiplican a lo largo de las rutas de migración. Por otro lado, la mayoría queda como verdaderos marcas indelebles en los corazones de quienes hemos compartido un poquito de estas historias. Pepe Reyes, ahorita voy a citar a mí mismo en vez de Pepe Reyes, que no está presente, pero tiene la placa de su nombre en este sábado. Y me invitaron como era provincial a dar un sermón en la iglesia de San Felipe. Y Pepe le gustó mis frases mucho y puso en la lista de migrantes de 25 años. Yo decía en este tiempo, pidamos a Dios que un día deje de existir la casa, con la función que lo identifica, y que en su labra encontremos un museo que recuerda las injusticias de la pasada, que dieron origen a su existencia, porque todo ello implica que llegó el momento de la justicia. Este sigue mi sueño de cerrar la casa. Pueden citarme, yo quiero cerrar la casa. Pero no lo miran muy rápido que vamos a cerrar la casa, ¿no? Vive con esperanza. Y es verdad, cumplimos 30 años, pero no lo celebramos. Solo traemos a nuestra memoria hechos que no debemos olvidar, pues la mala memoria puede dejar que las inercias de las injusticias sigan vigentes en tiempos futuros. Más conmemoramos o recordamos hechos aislados que nuestra memoria no nos permiten encontrar razones en nuestro trabajo. Adelante. En Centros Calabrini y Casa Migrante empezó por el interés del obispo de Tijuana en ese tiempo, Monseñor Miguel Carlos Relier, quien pidió la colaboración de los misioneros destacados para establecer una obra en esta ciudad. Se inició la labor de asistencia desde una oficina alquilada de una área céntrica de la ciudad. En poco tiempo ya empezaron a inaugurar oficialmente la Casa Migrante, y la bendición fue el 4 de abril del año 87 por el nuncio apostólico Monseñor Grigioni. Desde su inauguración y hasta la fecha, su trabajo evangélico es su motivación principal y la inspiración para propios y extraños que hacen pertenecer a la misma.
Yo andaba de extranjero y tú me acogiste. El Centro Scalabrini fue el primer nombre en que se la conoció la Casa del Migrante. Otros momentos claves del transcurso de la historia de la casa que no podemos olvidar. Amplificación de 4 pisos. Esta casa tenía solamente 3 pisos en el comienzo. Y ocurrió la idea que vamos a invitar voluntarios, necesita lugar para dormir y atender grupos que quieren conocer la realidad de la migración. Entonces, adelante. La casa de antes parece pequeña, ¿no? Y la casa de hoy, con las cobijas incluidas. Falta la cultura. Cuidado pastoral de los migrantes. Con la evaluación del plan pastoral de Cesano, el padre Roberto Siminato fue nombrado coordinador de pastoral de los migrantes en la arquidiócesis. El padre Roberto también era miembro de la Comisión Episcopal Mexicana de Migración. Adelante. Cambia el nombre de Centro Scalabrini a Casa de Migrante en Tijuana para que podamos tener todos los trámites que necesitamos para organizarnos como asociación civil. Fue una decisión muy importante, muy buena. Adelante. Los voluntarios de todo el mundo han sido parte clave de la historia de migración. Este era el grupo que tuvimos este verano. Algunos todavía están aquí, pero son menos. Impresiones de una voluntaria. Yo tuve el placer de conocer a Amber hace muchos años. Una americana que vino de Texas. Y dijo esto una vez. Yo pienso que si Jesús, hablando a las personas hoy, podría decir, el reino de Dios es como la casa migrante. El amor sin duda está presente en esta casa. La gente llega aquí inspirado algo divino. No solo los migrantes, sino también las mujeres de la colonia que cocinan en la tarde como voluntarios. Una vez miré a un migrante de Honduras que estaba poniendo una camiseta que decía Kiwanis Club Baltimore. Me da toda felicidad a ver cómo la generosidad de alguien ha podido llegar hasta aquí. Es muy alentador ver todo puesto en acción. Las conexiones del mundo llegan aquí. Adelante. ¿Dónde estamos en abril 2022? Pues estamos aquí, la sala de los niños nos prestaron. Los últimos años, los migrantes de la casa y la pastoral de los migrantes han cambiado mucho. Rápidamente podemos mencionar unas cosas claves de este camino histórico. 2003-2014 llegamos a la conclusión de la casa necesitaba un equipo más grande. Además, requerimos más fondos para apoyar la nueva estructura, nueva misión de la casa migrante. Adelante. En el proceso de integración se tomó la decisión de formar un equipo más grande, incluyendo oficina laboral, trabajo social, oficina legal, oficina de psicología, y coordinador de operaciones y coordinador de programas de niños. Toda esta gente dicen que trabajan aquí, no estoy seguro. En 2015 nació el modelo Scalabrini de inserción social, pasando de un modelo de paternalismo, la comida, cobija y cama, un modelo de inserción social, la casa migrante en Tijuana. En términos sencillos, se acordó que la mayoría de los que llegan a la casa tienen que salir de aquí como mejores personas. Esta es nuestra meta para todos los clientes. En poco tiempo hemos crecido como equipo de 6 personas. Ahora somos un equipo de 22, incluyendo el equipo del CESFON, que van a conocer en un momento. Teniendo la oportunidad de ofrecer muchos más servicios a la población de la casa. En mayo de 2016, en diálogo con el delegado de migración, comenzamos a recibir no solamente deportados, pero migrantes de todo el mundo, migrantes buscando refugio. Por el segundo semestre de 2016, aceptamos personas de más de 34 países.
y aprendemos cómo funciona Google Translate. En el transcurso del año 2016 llegaron más de 1,000 haitianos en la casa. Celebramos las posadas con 100 haitianos en este año. Adelante. En 2018 vivimos la llegada de varias caravanas de migrantes de Centroamérica hasta la frontera del norte y hemos tenido desafíos. Un día me recuerda que me llamó y padre, hay un camión afuera con 48 personas. No me manchas. 48 personas. Sí, 46 haitianos y 2 salvadoreños. Que andan los 2 salvadoreños con ellos, no sé. Pero era la realidad de este tiempo. Gracias. Recibimos un aumento de población en la casa, por la cual tuvimos que adaptarnos una vez más. Extendimos el cuidado pastoral a muchos centros americanos hasta que cambiamos la forma de trabajar. Llegada de COVID cambia todo, en sus vidas y en nuestra vida. Cerramos la casa por 2 meses con 50 personas. Informando a ellos no iban a abrir la puerta, así que tuvimos una idea de qué está pasando. Y tuvimos 50 personas con niños 24 horas al día para ocupar su tiempo. Me recuerdo un día tomamos la decisión que a las 2 de la tarde todos a la siesta. En el principio pelearon, pero después una semana, son las 2 padre, vamos a la siesta. Okay. Yo de acuerdo. En mayo comenzamos a abrir poco a poco, con muchos cambios, nuevos protocolos, salud y número reducido, aceptando solamente 80 personas en casa. El camino fue difícil, lleno de incertidumbre, pero nos adaptamos y hasta la fecha sobrevivimos. El cambio drástico fue en el transcurso del 2020, donde pasamos de ser un albergue para hombres deportados a un albergue con prioridad para familias. Estoy actualizando y realizando mi sueño de ser abuelo. Tenemos 35 niños en la casa hoy. En 2022 estamos a punto de regresar a la normalidad como casa migrante. Aceptamos hasta 120 personas. Tenemos como 90. Adelante. Centros Carabina Información para Migrantes, CESFON. En mayo nació CESFON como el sueño de una escuela para migrantes. Este era nuestro bebé de COVID. Empezamos a construir en el comienzo de COVID y ya. Yo por eso estoy convencido que fue obra de Dios, porque llegamos. El sueño de CESFON comenzó en 2018 con unas clases aquí, cursos básicos de computación, español, electricidad, estudios de la fe. Después de unos meses llegamos a la conclusión que necesitamos un centro más grande para incorporar más gente y comenzó la construcción de CESFON. El sueño de CESFON es sencilla y profunda. Dar a todos los migrantes en Tijuana la oportunidad de una formación para mejorar sus vidas y conseguir mejores empleos. En realidad, abrir su mente para pensar que tal vez su sueño americano es sueño de Tijuana, que puede vivir y sobrevivir aquí. Los primeros 9 meses tuvimos 323 estudiantes y tomaron 19 cursos en la casa. Muy bien. Ese es el equipo de CESFON dedicado a esta obra. Y obviamente todos guapos y guapas, ¿no? Adelante. También parte del edificio de CESFON tenemos el equipo de refugiados que trabajan con diferentes casas de migrantes, ayudando a la gente que necesita una orientación para seguir adelante como refugiados. Muy bien. ¿A dónde vamos? Voy a adivinar el futuro. La última vez que traté de adivinar el futuro, un reportero de Australia me preguntó, en 2016, ¿tú crees que Trump va a ganar presidente? Yo con toda la confianza dije, no, la gente de los Estados Unidos no son así, no van a votar. Entonces, no pongan dinero en
mis nacidos, ¿eh? Si hablamos de a dónde vamos, es como mirar la bola de cristal, adivinar el futuro no es fácil, pero es importante, porque tenemos que pensar en el futuro siempre. Aquí compartimos unas ideas de futuro. Miren estos cocineros, algunos están aquí. Me dijo que venga, que va a salir una foto. Hay uno aquí que le gusta quemar a la gente. Te quemó varias veces diciendo, no pido nada. Seguimos con buen equipo. El grupo de 6 o 8 voluntarios comprometidos en la misión de la casa para seguir un buen camino. Siempre durante COVID tuvimos muchos voluntarios. Esta es otra indicación que Dios está con nosotros. Y tenemos un buen equipo. ¿Quién es el equipo? ¿Se puede pedir, por favor? ¿Equipo de Casa Migrante? Un aplauso para ellos. Después no, mañana va a pedir aumento de sueldo. Estoy convencido, la realidad de migrantes en la frontera de Tijuana no va a cambiar. Tijuana va a tener migrantes para siempre. Tijuana es una ciudad fronteriza, con una arquidiócesis fronteriza, con la llamada a unir fuerzas y trabajar juntos por el bienestar de nuestros hermanos y hermanas migrantes. Adelante. Colaboración entre asociaciones civiles, iglesias y gobierno de los 3 niveles no es una opción, es una obligación moral. En el futuro necesitamos tener mejores sistemas para darle bienvenida a los migrantes que lleguen a la ciudad. ¿Cómo están haciendo por los ucranianos? Que no han hecho por los centroamericanos, por los africanos, por los mexicanos. Todavía están en la calle esperando su turno. Tenemos que hacer algo diferente. Tenemos que anticipar, planear mejor por las nuevas olas que pueden llegar a la frontera en el futuro. Y el futuro es el mes que viene. Cuando termina título 42, va a llegar todo el mundo. Y algún día va a llamarme y decir, pague un camión de 40 afuera. Y yo voy a llamar al gobierno para que venga para adentro. Una vez, voy a confesar algo. Una vez tuvimos como 30 personas durmiendo afuera de migrantes, ¿no? ¿Qué hicimos? Llamamos a la prensa para venir a sacar fotos. Y en media hora vino el gobierno para buscar lugares para esta gente. A veces el poder es la vergüenza. Tenemos que seguimos buscando más fondos por la ayuda de Fundación Scarabrini en Ciudad de México, que es una fundación nueva que están ayudando mucho. Todas las casas migrantes. Esta no es la única casa migrante que tenemos. Tenemos varias en México y Centroamérica. 2 sueños que están enfrente de nosotros. La construcción del centro nuevo en la casa para el cuidado de los niños. La sala de atrás, que llaman biblioteca, va a ser extensión hasta el fin de estacionamiento. Va a tener espacio para 100 niños. Número 2, comienza un centro donde migrantes puedan ganar la vida vendiendo sus manualidades, un tipo de colectivo para migrantes. Hay migrantes que llegan aquí con muchísimo talento. Lo que falta es la organización para que pueda hacer su vida a través de aquí. Adelante. 3 conclusiones. La casa tiene 35 años de historia y como cualquier casa necesita mucho cuidado y renovaciones de todo tipo. Parece que tenemos una emergencia en el edificio cada semana. Es un tubo, es un cable, es el drenaje, mi favorito. Como despierta a la gente. Pero tenemos que ser atentos de todas estas cosas. Apenas hoy terminado la remodelación de comedor, dar una vuelta para ver. Todo está nuevo y está muy bonito.
Número 2, tenemos que adaptarnos continuamente a las realidades nuevas de migración aquí en la frontera. ¿Quién pensaba hace 2 años íbamos a tener 1,000 ucranianos cruzando todos los días? Es la realidad. ¿Quién sabe qué más viene para el futuro? Número 3, por supuesto, queremos seguir abriendo más espacios, ayudar más migrantes. Y eso implica buscar más fondos para seguir creciendo como casa de migrante, y con Dios todo es posible. Ahorita te doy un bonus, una foto histórico. No se ríen, por favor. La historia de la casa por los directores. Mire, yo era joven y guapo. Ahorita nada más guapo. 2 ya están en el cielo, los demás están en la tierra haciendo sus misiones, ¿no? Tengo un espacio reservado por ti y la parte de abajo para 50 aniversario. Gracias. Gracias, Padre. Para cerrar con este panel, el excelentísimo señor arzobispo de la Arquidiócesis de Tijuana, don Francisco Moreno Barrón, hará unos comentarios finales en el marco de esta celebración y me permito presentarlo. El arzobispo Francisco Moreno Barrón realizó sus estudios sacerdotales desde la secundaria hasta teología en el Seminario Diocesano de Morelia. Posteriormente, recibió la ordenación presbiteral de manos del arzobispo emérito Estanislao Alcaraz Figueroa. Durante 5 años ejerció su ministerio en la parroquia de Santa Ana en Zacapú. Fue rector del Templo de Cristo Rey en Morelia y responsable diocesano de la Pastoral Juvenil. Fue rector y primer párroco del Señor de la Misericordia en la ciudad de Morelia hasta el año 2000, cuando fue nombrado vicario episcopal del Bajío. En el año 2002 fue nombrado por su santidad San Juan Pablo II como obispo titular de Gaguari y auxiliar de la Arquidiócesis de Morelia. Ese mismo año recibió la ordenación episcopal como auxiliar de la Diócesis de Morelia. Fue electo presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Juvenil para el trienio 2003-2006. Además, fungió como vocal de las comisiones episcopales de liturgia y de pastoral familiar para este mismo trienio. En el año 2008 fue nombrado por su santidad Benedicto XVI como tercer obispo de la diócesis Tlaxcala. En 2016, el Papa Francisco lo nombró arzobispo metropolitano de Tijuana. Actualmente es responsable de la dimensión episcopal de la pastoral litúrgica en México. Al fallecer el monseñor José Isidro Guerrero Macías hace un par de meses, el Papa Francisco lo nombró administrador apostólico de la diócesis de Mexicali hasta que se nombre el nuevo obispo de dicha diócesis. Adelante, arzobispo. He disfrutado mucho estas ponencias anteriores, llenas de vida, de colorido, de anécdotas y sobre todo expresadas aquí ante gente que se identifica con esta casa del migrante. Permítanme saludar al padre Miguel, padre provincial de los Calavinianos, al padre Pat Murphy, al doctor Rafael Alberto, al padre Lupe, párroco aquí, al padre Weber, Maryland, responsable de la pastoral de migrantes de la Arquidiócesis de Tijuana, a quienes integran el patronato, al equipo de colaboradores y voluntarios, al equipo actual que se presentó hace un momento, y a los migrantes que están aquí entre nosotros. En general a todos un saludo con la alegría de estar en medio de ustedes.
Este es de los ambientes, de los foros, donde yo me siento muy cómodo, muy a gusto, donde me siento más pastor, más obispo, porque yo sé por quién ha hecho su opción Jesús. En este 35 aniversario de la Casa del Migrante, los invito a poner la mirada en Cristo resucitado. Estamos en la Pascua. Cristo ha triunfado sobre el pecado, sobre el egoísmo, sobre la muerte, y vive resucitado para siempre. Está vivo. Cristo resucitado tiene muchos rostros, pero a nosotros los humanos nos cuesta mucho trabajo descubrir esa presencia. En el esposo, en el vecino, en el joven latoso, en el borrachito, en el compadre, en la gente con la que nos cruzamos en la calle. Es que Jesús resucitado se parece a cualquiera, se confunde con cualquiera, pero Él quiere que lo reconozcamos presente en estas personas. Los padres scalabrinianos, de acuerdo a su carisma, han reconocido el rostro de Cristo resucitado de una manera especial en los migrantes. Y han enseñado a mucha gente a descubrir ese rostro de triunfo, de gozo, de amor en estas personas migrantes. Esta casa, desde hace 35 años, ha acogido a Cristo migrante y lo ha hecho de una manera ininterrumpida, constante. Más de 260,000 personas han pasado por aquí. No es un número pequeño, ciertamente. Yo me pregunto, ¿qué historia habrá detrás de cada una de estas personas? ¿Qué ha pasado en su vida? ¿Qué sucedió antes? ¿Qué sucedió durante su estancia aquí, por breve que haya sido? ¿Y qué ha sido de ellos? ¿Dónde se encuentran ahora? ¿De qué manera la Casa del Migrante los marcó, les dejó una huella? Fue verdaderamente trascendental para su experiencia humana y de fe. ¿Cuántas historias, cuánta riqueza de vida ha pasado por estas habitaciones, estos corredores, esta Casa del Migrante? Desde mi llegada aquí a Tijuana como arzobispo, vine los primeros días aquí a esta casa. Recuerdo muy bien esa visita. Era una visita obligada, pero que para mí fue muy significativa, porque entendí que mientras esté prestando este servicio aquí entre ustedes, tengo que ser el obispo de los migrantes. Tengo que verdaderamente ir al frente motivando, no solo con palabras, sino con mis actitudes, para que mucha gente abra su corazón a los migrantes. Y para esto me ha ayudado conocer esta casa, ver esta casa con mis propios ojos y constatar que aquí se vive el Evangelio. El Evangelio de una manera sencilla, práctica, constante, diaria. Este Evangelio que es vida y que transforma vidas. Seguramente Dios está muy contento con esta casa. Y mucha gente, muchas instituciones,
muchas personas más, inspirados en la labor que aquí se realiza, han ido haciendo también su propio camino, formando otras iniciativas para atender a los migrantes. Y eso es muy importante. Multiplicar, abrir perspectivas. Muchos, en verdad, hemos aprendido de lo que sucede en estas casas, en esta casa del migrante. Otras comunidades religiosas con sus propios carismas, muchas parroquias de nuestra diócesis, otros organismos, otras iglesias con otras denominaciones. ¿Cuántos se habrán enriquecido con los testimonios, con lo que sucede en esta casa a lo largo de estos 35 años? Y así se han multiplicado estas experiencias de solidaridad y atención hacia los migrantes en Tijuana, en Baja California. Sin embargo, nunca vamos a resolver esta necesidad que continúa latente y a veces se acrecienta, se agrava. Nosotros ciertamente desde esta casa, desde la diócesis también de Tijuana, no vamos a resolver esta situación, ni nos toca tampoco resolverla. Quien la tiene que resolver tiene poco interés quizá en hacerlo. Pero a nosotros nos toca hacerle esa conciencia de privilegiar su servicio a los pobres y a los migrantes. Y nosotros lo que hacemos, lo que hace esta casa del migrante, es ser un signo de salvación, ser un signo del amor verdadero, ser un signo que inspire, que multiplique iniciativas de atención a los migrantes. Y eso siempre, siempre da fruto a su tiempo. Quisiera hacer conciencia de lo que ya hemos venido escuchando hace un momento, que aquí en Baja California hay un alto porcentaje de migrantes. Somos un pueblo migrante. Al menos la mitad de los que aquí vivimos venimos de otro lugar. A ver, ustedes mismos, ¿quiénes nacieron aquí en Tijuana, aquí en Baja California? Y miren que son menos, ¿eh? Gracias. A ver, ahora los que venimos de otro lado, que no nacimos aquí, ¡qué barbaridad! Les ganamos por mucho. Es solo un ejemplo, ¿eh? Pero fíjense qué significativo es eso. Estamos en una tierra migrante, en una frontera de rostro claramente migrante. Y esto debe ser un motivo de orgullo, de alegría para nosotros. Ser migrante no nos debe afrontar. Como los migrantes no son un problema en realidad, sino una bendición para nosotros. Cuando entendemos de manera sana la migración, de tal forma que en estas tierras ciertamente hay una gran sensibilidad para acoger a los migrantes. Y en estos últimos 35 años, esta casa ha hecho esa labor de ir haciendo esa sensibilización para que se multipliquen las iniciativas de acogida, pero también para que los que somos migrantes nunca olvidemos nuestro origen. Y eso nos lleve a abrir el corazón a muchos otros hermanos. No solo, como hemos escuchado, hay migrantes de todos los rincones de nuestra patria, sino de muchos países. Es una sociedad, es una Tijuana, una Baja California, es un mosaico de gente, lo cual es una riqueza para todos nosotros.
en mi escudo episcopal, que tiene como lema Unidos en la Misericordia, hay un apartado en la parte superior derecha que es como un mosaico multicolor. Tiene muchos colores y eso representa precisamente a toda la gente que vive aquí en estas tierras, procedente de todos los rincones de México y de muchos lugares del mundo. Eso debíamos verlo como una riqueza, como una oportunidad de compartir nuestra fe, de compartir nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestras costumbres. Creo que somos un pueblo verdaderamente valioso. Y eso nos dispone para abrir el corazón a nuestros hermanos migrantes, viendo en ellos el rostro de Cristo sufriente. Los invito a seguir caminando juntos hacia adelante. En esta arquidiócesis, como un eco de lo que el Papa Francisco ha pedido, estamos intentando poco a poco hacer una labor de coordinación, de unir esfuerzos, todos los que trabajamos a favor de los migrantes. Y en ese sentido, la Casa del Migrante tiene tanto que aportar para esa iniciativa. Yo le he pedido al Padre Weber que vaya ya definiendo bien este arranque de este programa, que nos permita conocernos, compartir, tomar algunas iniciativas en común, respetando los dones, los carismas de cada uno, pero viendo juntos hacia adelante, aún con aquellos grupos, organizaciones de personas que no son católicas, pero que verdaderamente tienen sentido de responsabilidad con la migración, con los migrantes. Por eso yo les invito en este 35 aniversario de esta casa a mirar hacia adelante. Mi palabra es felicitarles a todos los que son parte de esta casa, de esta institución, por su opción por los pobres inmigrantes. Agradecer de parte de la arquidiócesis, de la iglesia, la labor constante que han desarrollado durante todos estos años. De manera que un día puedan escuchar de boca de Jesús lo que Él ya nos anunció para atender a estos hermanos. Fui peregrino y me hospedaste. Muchas felicidades a todos. Muchas gracias, arzobispo. A continuación, el padre Patrick Murphy tiene para nosotros unas palabras de agradecimiento. Casi tengo la última palabra. No, quiero aprovechar un momento para decir gracias a Padre Miguel, Dr. Abel, el señor arzobispo, para colaborar con nosotros y organizar este evento después de 3 años. Creo que fue un evento muy importante. Y no para perder la costumbre, al final vamos a ofrecer algo de tomar y comer un poquito. No va a ser lasaña de mateote, por los que conocen. Quiero agradecer al equipo que tiene que aguantarme todos los días. Gracias. Dios tiene su pago en el cielo. A los voluntarios que dedican su labor aquí, sin recibir nada más, escuchando mis historias del pasado 3, 4, 5 veces, ¿no? Y gracias a Patronato por
Vamos a seguir adelante con tu ayuda. Vamos a resucitar el patronato. Como Jesús resucitó, ustedes también van a resucitar. Gracias a los colaboradores que ayudan todos los días. Esa es la causa de multiplicación de panes y pescados, porque todos los días nuestra secretaria me manda foto, llegó esta donación. No sé dónde viene a veces, pero son de cosas muy útiles para seguir adelante. Mucha colaboración. Gracias a toda esta gente. Y por fin quiero terminar aprovechando esta ocasión de 35 años para decir gracias a alguien que estaba aquí con nosotros por 30 años, laborando con nosotros. Quiero decir gracias a nuestro amigo Gabriel. No pongan sorpresa porque tú eres la persona. También conocido como DJ Cherry. Están organizando una comercial. Si están organizando tu fiesta post-COVID, eres tu DJ. No, pasa aquí a Gabriel, por favor. Es una sorpresa, de verdad. Mirando su cara. No, por sus 30 años de servicio, compañerismo, valioso apoyo. Es un orgullo para nosotros decir que usted forma parte de la Casa Migrante en Tijuana. Sus años de labor han sido un pilar fundamental para cumplir nuestra labor social. Te has ganado nuestra confianza, admiración y respeto a lo largo de estos años. Gracias por tu servicio. Casi nació una casa. Sí, no lo esperaba, honestamente. Quiere llorar. Pues sí, son 30 años en las que me ha tocado estar con muchísimas experiencias, con diferentes directores, gente valiosa en la casa. Muchas gracias. ¡Bravo, Gabriel! ¡Gracias! Gracias porque pues me permiten servir, ¿no? Y servir de una forma. Los tiempos han cambiado, las actividades han cambiado, nos hemos ido adaptando con todas las necesidades o todos los retos. Pero sin duda igual, pues sí, lo que puedo decir es que podemos seguir trabajando, ¿no? ¿De qué forma? ¿Desde dónde? ¿Y con qué compromiso? Yo agradezco infinitamente pues, todo esto que realmente no lo esperaba. Y pues la verdad, quien haya pensado en esto, sin duda lo he estado haciendo por no reconocimientos, pero son muy significativos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Padre, por sus palabras y gracias y felicidades, señor Gabriel. A continuación, una de nuestras huéspedes en la casa ha preparado para todos ustedes aquí presentes un canto para finalizar el programa. Amablemente les solicito recibir a Raquel con un aplauso.
muchas gracias. Gracias con cariño al migrante, quien nos enseña que ninguna frontera es tan grande como la esperanza. Gracias con cariño al deportado, quien tiene el corazón dividido entre dos tierras y lucha por corresponderle a ambas. Gracias con cariño al desplazado, al refugiado, quienes nos enseñan que nunca es tarde para comenzar de nuevo. Gracias a todos los presentes por permitirnos seguir apoyando al pueblo en camino. De esta manera es como damos por concluido nuestro programa del día de hoy con motivo de los 35 años de misión de la Casa en Tijuana. Los invitamos a compartir con nosotros en el patio una copa de vino y canapés. Están en su casa, adelante y gracias a todos.